evento es el evento más importante que tenemos a nivel de la región. Es un evento que atrae la atención de todos los condes de Sudamérica porque en él no solo se desarrollan nuestros mejores atletas en competencias, sino que además tenemos la posibilidad de iniciar un ciclo olímpico de competencia rumbo a los próximos Juegos, que son en París 2024. Paraguay ha crecido mucho deportivamente en los últimos años, todavía no lo ha plasmado tal vez con la cantidad de medallas que tendría que empezar a ganar por todo el trabajo que se viene haciendo, pero ha mejorado su infraestructura, tanto en la SND como en el Centro Olímpico, con obras de primer nivel, ha avanzado en la organización de eventos internacionales, ha mejorado su staff de entrenadores y de metodólogos y áreas digamos, vinculadas con el deporte, como la psicología, la medicina, que trabajan mancomunadamente. Creo que hay una fortaleza muy importante que lo vimos en la candidatura, que más del 70% de la infraestructura ya estaba hecho. Y otro que van a ser juegos de excelencia con el menor presupuesto de la historia, porque se está optimizando al máximo tanto la operación como los gastos, y esto creo que es importante. Concientizar que el deporte es un eje central para el desarrollo de un país, por todo lo que moviliza, por todo lo que trasciende, por todo lo que hace en obra, por los puestos de trabajo que genera y por la difusión positiva de ese país en toda la región y el mundo. Así que yo creo que son temas centrales, obviamente, para el legado, más allá de lo que se vaya a trabajar con el voluntariado, que va a incluir gente de todos los sectores, de las universidades. Creo que estos Juegos hacen realidad el lema de que el deporte nos une.